Gloria a Dios, hermanos, sean bienvenidos nuevamente hoy en esta tarde a este programa Orando por la Comunidad. Hoy en esta tarde, hermanos, es de bendición para usted y para mí poder todavía estar en esta tierra. Y qué maravilloso, hermanos, que Dios nos da la oportunidad de poder estar hoy compartiendo con cada uno de ustedes, hermanos, que nos ven en esos hogares. Bendiciones de parte de Dios y de parte de nuestra Madre Santísima. Hoy en esta tarde, hermanos, quiero felicitar también a cada uno de mis hermanos que hoy este día Dios les ha dado la oportunidad que cumplan un año más. Felicidades en el nombre de Jesús, hermanos. Y todos aquellos hermanos, ¿verdad? Hermanos que están también fuera de nuestro país. Hoy en esta tarde pues vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos venga a preparar nuestros corazones, que nos venga a fortalecer por medio de esta palabra, que esta palabra, hermanos, hoy en esta tarde sea de bendición para cada uno de nosotros. Desde ya, hermanos, también en el nombre de Jesús y nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Yo los felicito a ustedes, hermanos televidentes que nos ven por el canal 20 Arce Cable. Bendiciones, hermanos. En este momento vamos a entrar en un momento de oración donde le vamos a pedir al Señor que nos venga a hablar a nuestras vidas y que sea el Señor quien hoy en esta tarde nos regale ese milagro que tanto hemos venido anhelando, ese milagro que tanto lo hemos esperado. Pero hoy en esta tarde, si tú crees lo que dice la palabra y tú le crees al Señor, tú puedes ser bendecido de parte de Dios y también de parte de nuestra Madre Santísima. Vamos a orar y lo vamos a ir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, en esta hermosa y bella tarde, Padre Celestial, donde tú, Padre Santo, nos has permitido nuevamente, Señor, por tu inmensa misericordia, poder venir, Padre Celestial, a este canal, papá, para poder hablar, Padre Santo, de tu bella y preciosa palabra, Señor. Ahora te ruego, Padre Celestial, para que hoy en esta tarde, Señor, vengas a regalarme palabras, Señor. Vengas a regalarme entendimiento, Padre Santo, para que en tu nombre yo pueda predicar esta palabra, Señor. Desde ya te ruego, Padre Celestial, que reprendas toda manifestación del enemigo, que reprendas toda perturbación, que reprendas de mi vida, Padre Celestial, todo sueño, todo aquello que quiera invadir, Padre Celestial, en nuestra vida. Desde ya, papá, también te ruego, te suplico por cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, que en este momento, Padre Celestial, han entrado en sintonía, que en esta tarde, Padre Celestial, están clamando, Padre Celestial, por sus necesidades. Ahora ruego, Padre Celestial, para que seas tú que por medio de esta palabra, Señor, llegue sanando, llegue haciendo cosas grandes y maravillosas en mi vida, Señor. En mi vida, Señor. Ahora te ruego, Padre Celestial, también por cada uno de mis hermanos que en este momento, Señor Jesús, están pidiendo la misericordia, están pidiendo, Padre Celestial, que esa palabra hoy llegue, Padre Santo, a su vida. Desde ya pedimos también por aquel ancianito, por aquella ancianita, Padre Celestial. Ahora llega, Padre Celestial, por medio de esta palabra. Llegue abriendo caminos, Señor. Llegue, Padre Celestial, manifestándose en la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy en este momento, Padre Celestial, pedimos también, Señor, para que seas tú, Padre Celestial, quien nos permitas escuchar, que seas tú, Padre Celestial, quien nos regales oídos de discípulo para poder escuchar, para poder entender, para poder meditar esa palabra. ¿Qué es lo que nos quiere decir, Señor? Hoy, Espíritu Santo de Dios, ven a sondear nuestra vida, Señor. Ven a manifestarte en gran manera, Señor. Ven a romper, Padre Celestial, todo aquello, Padre Santo, que nos ha venido, Padre Celestial, atando. Desátanos, Señor, por medio de esta palabra, Señor. Que esta palabra sea la medicina, Señor. Que esta palabra sea el antídoto hoy en esta tarde, Señor Jesús. Hoy ruego, Padre Celestial, hoy suplico, Padre Santo, para que en gran manera, Señor, tú llegues obrando, Señor, porque eres un Dios vivo, un Dios de poder. Hoy en esta tarde también a ti, Madrecita linda, invoco tu precioso nombre, mamá, y te ruego y te suplico, Madrecita linda, para que acoraces a ese pueblo televidente, para que me acoraces, Madrecita linda, y seas tú, Madre Celestial, quien hoy, en esta tarde también, Madrecita linda, obres
en cada uno de mis hermanos. Obres también en cada uno de aquellos hermanos lejanos. Hoy en tu nombre, Madre Celestial, he suplicado, he pedido, porque tú eres una madre misericordiosa, una madre milagrosa, una madre que no te apartas, Madre Celestial, de nosotros tus hijos. Gracias, papá, gracias, mamá, y gracias al Espíritu Santo de Dios, porque todo lo he pedido, todo lo he suplicado al que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios y mi Madre por los siglos de los siglos. Amén. Y para quedar reunidos, hermanos, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, si usted, hermano, tiene ahí su Sagrada Escritura, pues vamos ahora a leer, hermanos, el Evangelio. El Evangelio, hermanos, hoy nos habla, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en Hechos 9, ¿verdad? Ahora nos habla, dice, Pedro visita las iglesias. Y para leer esta palabra vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un tal Enanías, que era paralítico desde hacía 8 años, yacía en una camilla. Pedro le dijo: Enanías, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Y de inmediato se levantó. Todos los habitantes de Lisa y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabita, o Dorcas en griego, que quiere decir Gacela. Hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Por aquellos días enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo, lo pusieron en la habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven inmediatamente a donde nosotros. Pedro se fue sin más con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando, y le mostraron las túnicas y mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellos. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas, oró. Luego se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dijo, le dio la mano, la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. Esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo, en casa de un curtidor llamado Simón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, mire qué maravilloso. Hoy en esta tarde pues vamos a hablar de un tema, hermanos, de sanación. Tú, hermano, si te encuentras enfermo, hoy es tu día por medio de esta palabra. Dice la palabra, hermanos, que Pedro dice que visitó, a las iglesias. Y dice la palabra, hermanos, cuando habla, hermanos, de iglesias, sabemos que solo hay una iglesia, que es la iglesia que el Señor dejó. Pero cuando habla de iglesia está hablando de aquellos lugares de ermitas, donde se hablaba de la palabra de Dios. Y dice que él fue a visitar, a los santos que vivían, en Lista. Ahí encontró a un tal Enanías, que era, paralítico, y desde hacía 8 años, hacía en una camilla. Palabra de Dios. Dice la palabra, hermanos,
que Pedro fue a esa comunidad. Pero hermanos, él iba a visitarlos, él iba a animarlos. Pero en ese lugar, hermanos, había un hombre, dice, que estaba paralítico, dice, de hace 8 años. Este hombre, hermanos, no era paralítico de nacimiento. Aquí no narra, hermanos, que lo había dejado paralítico. A lo mejor, hermanos, puede ser que un derrame lo haya dejado paralítico. Porque sabemos, hermanos, que muchas veces, hermanos, cuando han habido personas que les ha caído derrame, muchas veces, hermanos, ¿verdad? Se les queda paralizado la mitad del cuerpo o se paralizan todo su cuerpo. Entonces la palabra acá no narra, ¿verdad?, que era de nacimiento, sino que tenía 8 años de estar postrado en una camilla. Pero dice la palabra, hermanos, que cuando llegó Pedro, mire, hermanos, qué maravilloso. Dice la palabra, hermanos, que Pedro, como iba lleno de la gracia, llevaba la presencia del Señor. Mire qué maravilloso lo que sucedió. Sabemos, hermanos, que hay una alabanza que dice que con las sombras de Pedro sanaban los enfermos. No era Pedro, sino que era el Espíritu de Dios que andaba dentro de Pedro. Y dice la palabra, hermanos, que Pedro lo vio. ¿Y qué le dijo Pedro? En el nombre de Jesucristo, levántate. Aquel hombre, hermanos, cuando Pedro le pronunció esas palabras, que eran unas palabras de poder, hermanos, dice la palabra que aquel hombre se levantó. O sea, hermanos, que aquel hombre creyó en la palabra que le estaba diciendo Pedro. Pero mire, hermanos, ahora en día, hermanos, a usted muchas veces, hermanos, le pueden ir a orar. Pero como usted muchas veces, hermanos, no cree, ¿verdad?, en los hermanos que van a orarle, muchas veces usted por eso no recibe. Usted muchas veces, hermanos, dirán, no, hombre, ¿quién viene a orarme? Lo que no se da cuenta, hermanos, que esos hermanos o esas hermanas llevan la presencia del Rey de Reyes. Pero cuando usted, hermanos, creemos en eso, hermanos, déjeme decirle, suceden cosas grandes y maravillosas. Este hombre, hermanos, que narra acá en la palabra, dice que creyó en lo que Pedro le había dicho. Y solo le dijo unas palabras, hermanos, pero eran unas palabras llenas de poder. Eran unas palabras que venían de parte de Dios. Y aquel hombre, hermanos, creyó. Mire lo que sigue diciendo, hermanos, el segundo versículo. Pedro le dijo, Enanías, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Y inmediatamente se levantó. Todos los habitantes de Listra y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Palabra de Dios. Mire, hermanos, el milagro. Mire el milagro, hermanos, que había hecho el Señor por medio de Pedro. No solo fue ya solamente el milagro, sino que dice que las personas que estaban ahí, y mencionan que habían de 2 lugares, vieron, dice. A lo mejor, hermano, estas personas, ¿verdad?, habían ido a verlo. O habían ido, hermanos, se habían dado cuenta a lo mejor que Pedro iba a llegar. Porque acá menciona, hermanos, que eran de 2 lugares, de Lida y Sarón. O sea, eran de 2, para que usted me entienda, de 2 comunidades. Y dice la palabra que la gente, cuando vio ese gran milagrazo, dice que creyeron en el Señor. Y empezaron a seguir al Señor, no por lo que le habían contado, sino por lo que habían visto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos visto grandes milagros, grandes acontecimientos, y ni así queremos seguir al Señor?
Y ni así, hermanos, queremos alabar al Señor. Ni porque nosotros muchas veces, hermanos, nos damos cuenta que hay una persona que tiene una enfermedad mortal. Y llegan los hermanos en el nombre de Jesús y nuestra madre oran y lo sanan en el nombre de Jesús. Ni así, hermanos, seguimos al Señor. Es necesario, hermana y hermano, que usted y yo vayamos creyendo en el Señor. Que vayamos, hermanos, creyendo como este pueblo. Ahora en día, hermanos, ya no quieren nada con el Señor. Ahora en día, hermanos, ya no quieren servirle al Señor. ¿Pero por qué será? Mire qué maravilloso. Dice que esta comunidades, hermanos, donde vieron ese gran milagro, empezaron a caminar. Pero esta gente, hermanos, también, cuando vieron eso, hermanos, mire lo que sucedió, lo que sigue diciendo en la palabra. En Jope había una discípula llamada Tabita, o Dorca, en griego, que quiere decir Gacela. Hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Por aquellos días enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo lo pusieron en la habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este mensaje: ven inmediatamente donde nosotros. Palabra de Dios. Mire, hermano, qué maravilloso. Dice la palabra, hermanos, ¿verdad? Que después, hermanos, de ese gran milagro que había pasado, ese gran acontecimiento que había pasado en Lida, dice la palabra, hermanos, que había una discípula, o sea, había una servidora del Señor. Dice la palabra, hermanos, que esta mujer se enfermó. Tampoco narra la palabra, hermanos, de qué fue lo que enfermó y cuál fue la enfermedad que la llevó ante la presencia del Señor. Lo que sí narra, hermanos, que dice que ella murió. Y dice la palabra, ¿verdad?, que la llevaron, dice, al piso superior. Lavaron su cuerpo, o sea, en otras palabras, hermanos, la embalsamaron y la pusieron allí. Pero como dice la palabra, hermanos, que la gente ya se habían dado cuenta de lo que había sucedido por medio de Pedro. Dice que esta mujer era buena, ayudaba, dice. Pero sabemos, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, quien hemos venido a esta tierra también, hermanos, seamos buenos o seamos malos, un día vamos a morir. Pero hay una recompensa, hermanos, para aquel que muere, ¿verdad?, perseverando. Y hay una recompensa también para los que no, hermanos, perseveran. Dice la palabra, hermanos, que esta mujer ayudaba. Esta mujer era discípula del Señor, pero dice que murió. Pero como la gente, hermanos, se había dado cuenta de lo que Pedro había hecho en el nombre de Jesús, dice la palabra que mandaron a 2 de sus discípulos. ¿A qué, hermano? Dice que lo mandaron a llamar. Mire qué fe más grande de estas gentes, hermano. A pesar que la discípula del Señor ya había muerto, dice la palabra, hermano, que ellos lo mandaron a llamar. Mire qué fe más grande que tenían, hermanos, en Pedro. Porque aquel hombre narra la palabra, hermanos, que no podía caminar. O sea, estaba muerto también. Porque una persona, hermanos, que esté tendida en una cama, no se pueda levantar, que no se valga por sí mismo, está muerta, hermano.
Pero la diferencia es que todavía tiene el soplo de vida. Y esta discípula dice que ya no tenía el soplo de vida. Dice la palabra que fueron 2 discípulos. Mire qué importante. La palabra dice, hermanos, que cuando Jesús mandó a sus discípulos, dice que los mandó de 2 en 2. Acá también la palabra, hermanos, dice que estos mandaron 2 también discípulos a llamar a Pedro. Ven inmediatamente. O sea, cuando le dijeron ven inmediatamente, donde nosotros, oiga bien, ven inmediatamente donde nosotros. No le mandaron a decir, mira, esto y esto ha pasado. Solo le dijeron que viniera rápidamente donde estaban ellos. Dice la palabra que Pedro, dice, se fue sin más con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a las viudas que estaban llorando y le mostraron las túnicas y mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellas. Palabra de Dios. Dice la palabra, hermanos, que Pedro regresó con los mensajeros inmediatamente. Pero hay algo bien importante, hermanos, que esta gente, hermanos, mandaron a llamar a Pedro. A un gran personaje, hermanos. A un gran personaje que el Señor le dejó las llaves. Pero hágase usted la pregunta, hermano, usted cuando está enfermo, cuando está postrado, ¿a quién manda a llamar? ¿Manda a llamar a Jesús o manda a llamar al médico? ¿O a quién manda a llamar? No puede decir usted, hermano, que porque no ha oído hablar de Jesús. Porque en esta tierra, hermanos, creo que no hay ninguna persona en esta vida que no diga que haya oído hablar de Jesús. No hay una persona, hermano, porque ya sabemos que no hay otra persona quien da el soplo de vida que solamente el Señor. Entonces bien sabemos que hay un Señor. Dice la palabra que mandaron, dice, a llamar a Pedro. ¿Para qué lo mandaron a llamar, hermanos? Los otros discípulos. Porque sabían que Pedro andaba la unción, Pedro andaba poder, andaba autoridad. Sabían, hermanos, que ya había sucedido un gran milagro en el nombre de Jesús por él. ¡Qué confianza! Usted y yo, hermano, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tener confianza en ese Dios. Muchas veces usted y yo, hermano, tenemos más confianza en la pastilla, tenemos más confianza en la medicina que Dios. Aquí nos está mostrando, hermano, mire en la Biblia lo que habla. Que esta mujer había muerto, Lázaro había muerto. Dice que aquella niña única de aquella mujer viuda había muerto. O sea, en la Biblia, hermanos, aparecen 3 grandes personajes que ya habían llevado ante la presencia de Dios. Pero ¿por qué Dios hace, hermanos, esto de resucitar a esta mujer? Para que aquella gente pudiera creer lo que Él es capaz. ¿Por qué Dios, hermanos, resucitó a Lázaro en medio de aquel pueblo? Para que sus discípulos creyeran. Porque muchas veces, hermanos, nosotros somos católicos y no creemos en el Señor. Somos seguidores del Señor, pero no creemos que es capaz de hacer un gran milagro en nuestras vidas. Por eso, hermanos, dice la palabra que este hombre fue. Y cuando llegó, hermanos, mire la gente, hermanos, no le presentaron, ¿verdad?, a la discípula, sino que le empezaron, hermanos, a mostrar a aquellas viudas, dice. Aquellas viudas se empezaron a mostrarle, hermanos, las túnicas que ella hacía, los hábitos que ella hacía, los mantos que ella hacía para los hermanos de la iglesia. Esa gente lloraba, hermanos, por aquella mujer, porque era una mujer buena, narra la palabra. Era una mujer que ayudaba.
Por eso, hermanos, cuando una persona, mire, muere en la obra de Dios y ha dejado un legado, la gente lo siente, la gente llora. Y qué, hermanos, maravilloso cuando una persona, hermanos, muere luchando. Cuando una persona, hermanos, ¿verdad?, muere en la gracia de Dios. Es maravilloso. Estas mujeres, hermanos, se recordaban lo que ella era. Así también cuando muere una persona, hermano, ¿verdad?, luchadora, uno se acuerda de la persona. Es bien importante, hermanos. Pero también Dios les quería mostrar, hermanos, por medio de Pedro, que Él es misericordioso, que Él es quien tiene el poder y Él es el que tiene la última palabra. Mire lo que dice acá, hermano. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Luego se volvió al cadáver y le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Palabra de Dios. Dice la palabra, hermanos, que Pedro entró. Pero cuando entró Pedro, hermanos, dice que empezó a sacar a toda la gente. Y dice la palabra, hermanos, que se quedó él solito, dice, con el cadáver. Oiga bien lo que dice la palabra. Con el cadáver. Usted, hermanos, que me está viendo hoy en esta tarde, solo escuche lo que dice la palabra. Yo no sé, hermanos, qué es lo que te atormenta esa enfermedad. Yo no sé, hermanos y hermana, eso que tú tienes delante de la presencia de Dios es poquito para el poder que tiene el Señor. Dice la palabra que Pedro entró y dice que empezó, dice, a orar. Pero hay algo bien curioso, hermano. ¿Por qué Pedro hizo salir a la gente? Y no les dijo, apóyenme a orar. ¿Por qué? Porque Pedro, hermanos, ¿verdad?, iba seguro en el nombre de Jesús. Podía ser, hermanos, ¿verdad?, que esta gente, ¿verdad?, por curiosear iba a adentrar, o por perturbarlos, o por criticarlo. Porque dice la palabra, hermanos, en el Evangelio, que Jesús, cuando aquel sordo, mudo, lo hizo hablar, dice que lo sacó de la ciudad. ¿Por qué? Porque si cuando él dice que tiró la saliva al suelo y agarró el lodito, ¿a dónde se lo puso? Dice, en los oídos. ¿Qué hubiera dicho la gente? Por eso es que Pedro, hermano, sacó a la gente. Porque muchas veces nosotros se han dado cuenta, hermano, que somos curiosos. Y muchas veces nosotros, por curiosos, hermano, no recibimos. Pero dice la palabra que Pedro entró y empezó, dice, a orar. Empezó a clamarle. Y dice que se volvió al cadáver, hermano. Y cuando empezó a orar, dice la palabra que el Señor, dice, escuchó el clamor. Y como Dios quería demostrarle a esas viudas, le quería mostrar a ese pueblo que para Él no hay nada imposible, dice la palabra que ella recobró el soplo de vida. Dice la palabra, hermanos, que ella abrió los ojos. Pero desde que abrió los ojos, hermanos, dice la palabra que ella reconoció a Pedro. Mire qué maravilloso. Reconoció a Pedro. Usted, hermano y hermana, que me está viendo, ¿a quién tenemos que reconocer nosotros, hermanos?
no va a ser, hermanos, al hermano que llegue en el nombre de Jesús a levantarlo. No va a ser, hermanos, aquella persona que llegue a orarle. Claro, esa persona que llega con la unción del Santo, llega con el poder del Espíritu Santo. Pero usted, hermanos, a quien tiene que reconocer es a Dios, a quien le dio nuevamente la oportunidad de poder estar nuevamente con vida. Usted, hermano, que esos riñones que el médico le ha dicho que ya no tiene remedio, si usted cree en esta palabra, usted puede recibir en esta tarde. Si usted, hermana, que tiene ese cáncer, ese tumor, esa infección en las vías urinarias, si cree en esta palabra que está plasmada, hoy va a recibir su milagro. Pero usted, hermana, ¿a quién tiene que reconocer? Es al Señor. Pero muchas veces, hermano, muchas veces nosotros ya no reconocemos al Señor, sino que reconocemos al médico terrenal. A ese reconocemos y a ese empezamos muchas veces, hermanos, a promoverlo. A decirle a las demás personas, ese médico donde yo fui es bueno. Dice la palabra, hermanos, que el restablecimiento pasa por las manos de ellos, pero quien da, hermanos, la sanación se llama Jesús de Nazaret. Hoy en esta tarde, hermano y hermana, tú que me estás viendo y escuchando, empecemos a reconocer a aquel que en verdad nos hace esos grandes milagros. ¿Y para qué suceden los milagros, hermano? No vaya a creer, hermano, que usted, hermano, porque es bueno delante de la presencia de Dios, lo recibe. Sino es, hermano, porque Dios tiene misericordia de usted y de mí. Y para que nosotros le demos la honra y la gloria, no más solamente a Él. Pero muchas veces, hermanos, no somos agradecidos. Muchas veces nos saca de aquel fango, hermano, de los vicios. Nos saca de aquellos fangos de la prostitución, porque esa es una enfermedad. Y nosotros no lo reconocemos. Seguimos lo mismo, hermanos. Hoy en esta tarde, el Señor, hermano, nos está dando una gran lección por medio de esta palabra. Muchas veces, hermanos, nosotros, hermanos, a una enfermedad la creemos más grande que al que le dio la vida. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Lázaro, dice la palabra, hermanos, que ya tenía 4 días de estar en la tumba. O sea, ese Lázaro, hermanos, ya yedía. Ese Lázaro, hermanos, ya era agua dentro de esa tumba. Pero Dios, hermano, ¿qué es lo que hizo para mostrarle a aquel pueblo? Cuando Dios a ti y a mí, hermano, nos levanta, es para mostrarlos Él el poder, el amor que tanto nos tiene. No es porque nosotros lo merezcamos, no es porque seamos, hermanos, grandes cosas, sino por el amor que nos tiene, a pesar que somos los pecadores, a pesar que somos los infieles, que a cada momento le fallamos. Dios en su inmensa misericordia siempre sigue siendo fiel. Dice la palabra que Pedro, dice, la ayudó, le dio la mano y la levantó. Usted, hermano y hermana, cuando Dios a usted y a mí nos ha levantado, hermano, con su actitud puede levantar a las demás personas. La gente, al ver, si lo vio postrado en la cama y lo ve levantado, hermano, con eso la gente va a creer lo que Dios ha hecho en su vida. Y sigue diciendo la palabra, hermano. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano, la ayudó y la levantó. Y se levantó, perdón.
Luego llamó a los santos y a las viudas y se las presentó vivas. Esto se supo en Jope, en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un curtidor llamado Simeón. Palabra de Dios. Dice la palabra, hermanos, que él, hermanos, se las presentó, dice. ¿Cómo se las presentó? Viva. A las viudas, a las que estaban ahí, hermanos, supuestamente velándola. Supuestamente estaban llorando. A esas personas, hermanos, que estaban allí, se las presentó viva. Pero narra también la palabra, hermanos, que ese acontecimiento dice que se dio a conocer, dice, en todo Jope, o sea, la gente, hermanos, se dio cuenta lo que había sucedido. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos dado cuenta de personas que han sido sanadas de cáncer? ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos dado cuenta de personas, verdad, que han sido sanadas, hermanos, de deficiencia renal? Muchas veces, hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, ni con esos grandes prodigios creemos en el Señor. Creemos en el momento. Quizás nos emocionamos en el momento por lo que Dios hizo. Pero en el caminar, hermanos, se nos olvida. Porque, hermanos, como se los decía anteriormente, cuando estamos con una enfermedad mortal, hermanos, sabemos que vamos a morir. Pero ahí es donde Dios y nuestra Madre, hermanos, actúan en nosotros. Pero lamentablemente, hermanos, somos agradecidos. ¿Es agradecida usted, hermana, hermano, de lo que ha hecho el Señor en su vida? ¿Fue agradecido, hermano, después que tuvo ese accidente? ¿Fue agradecido, hermano, después que Dios lo sacó de la cárcel? ¿Reconoció a Dios cuando Dios lo sacó de ese hospital, cuando el médico le había dicho que ya no tenía cura? ¿Lo reconoció? Reconocerlo, hermanos, es seguir al Señor. Reconocer a Dios, hermanos, es ponerse al servicio. Muchas veces nosotros, hermanos, creemos que reconocer a Dios es porque usted va a misa. Eso es lo que muchas veces usted cree, hermano. Reconocer a Dios es cuando usted y yo, hermano, nos vamos alejando de todo aquello que el enemigo nos ofrece, aquellos placeres. Eso es reconocer a Dios. Hoy en esta tarde, hermano, yo te digo de parte de Dios y de parte también de esa madre, porque sabemos, hermano, que tenemos una madre que siempre está también, hermano, a la expectativa de cada uno de nosotros. Hoy vamos, hermanos, a orar. Vamos a pedirle al Señor para que en esta tarde, hermano, tú que el médico te ha dicho que ya no tienes remedio, tú que vas a ir, hermanos, a lo mejor el día de mañana a hacerse esos exámenes, hoy Dios te va a dar la respuesta. Hoy Dios te va a examinar, hermana, hermano. Tú que tienes esa cita, hoy, en esta tarde, si tú lo crees, hoy verás la gloria de Dios. Tú la vas a ver hoy, hermano.
Hermano y hermana, nomás créele en esta palabra. Créele, hermano, totalmente en esta palabra, así como cuando tú le crees a un familiar que te dice, te da un aviso, hermano. Mañana llego a El Salvador, vayan a recogerme al aeropuerto. Tú le crees a ese familiar totalmente dentro de tu mente y tu corazón. Así también tú, hermano, hoy en esta tarde, cree en esta palabra y tú verás la gloria de Dios. Pero después también, hermanos, ¿verdad? Del milagro, quedamos también comprometidos, porque dice la palabra que esta mujer reconoció a Pedro. Aquel hombre de los 10 leprosos dice que regresó porque había reconocido a Dios, al Dios de poder, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob. Hoy en este momento, hermano, yo no sé qué es lo que estás padeciendo, pero en este momento, hermano, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor, le vamos a pedir también para que en esta tarde llegue también a ese país de Estados Unidos. Hoy voy a pedir por ese hermano que se llama Chevo, que le ha caído parálisis. La palabra hoy me confirmaba que para él no hay nada imposible. Hoy voy a pedir por él. Una suegra se acercaba y me pedía la oración. Hoy voy a orar por él. Y Dios y nuestra Madre va a obrar en su vida. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, en esta hermosa y bella tarde, Señor Jesús, vengo nuevamente, Padre Celestial, delante de ti, mi Señor, para poderte pedir, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos. Poderte pedir, Padre Celestial, por aquel hermano, Señor, que está padeciendo, Señor, de ese hígado. Ese hermano, Padre Celestial, que está padeciendo de la próstata. Hoy pido por él, Señor, para que en esta tarde, Padre Celestial, tú llegues obrando, Señor. Tú llegues manifestándote, Señor, en ese templo. Hoy te ruego, Padre Celestial, por esa madre, Señor, que está padeciendo de cáncer. Por esa madre, Señor, que está padeciendo de deficiencia renal. Hoy pido por ella. Ahora pido, Padre Celestial, para que en esta tarde, Señor, tú llegues obrando esos grandes milagros, esos grandes acontecimientos, Señor. Y cada uno de mis hermanos, Señor, puedan reconocer lo que tú has hecho en su vida. Ahora vengo a pedirte, Padre Celestial, por todos aquellos hermanos, Señor, que en este momento están siendo hospitalizados, por todos aquellos que en este momento, Señor, están siendo llevados, Padre Celestial, a esa sala de operación, Señor. Hoy manifiéstate, Padre Celestial, en esa operación, Señor, de corazón abierto, Padre Celestial. Ahora pido, Padre Celestial, tú eres la respuesta, Señor. Esa familia está creyendo, Padre Celestial. Esa familia está confiando que tú vas a sacar en victoria. Así como también sacaste en victoria, Señor, a esta discípula tuya, Padre Celestial. Ahora pido, Padre Celestial, por aquel hermano, hermana que está yendo a diálisis, Padre Celestial. Tú nos has demostrado, Señor, que para ti no hay nada imposible, Padre Santo. Ahora ruego por él. Hoy he venido a interceder por él, Padre Celestial, para que en esta tarde, Padre Celestial, tú te lleves ese cansancio, tú te lleves, Padre Celestial, todo aquello que lo atormenta, esa hinchazón, Padre Celestial. Lave y purifique, Señor, esos pulmones, Padre Celestial. Hoy en tu nombre, Padre Santo, he venido a pedirte, Señor, así como Pedro pidió por aquella discípula tuya, Padre Santo. Así como Pedro, Señor, pidió por aquel que estaba paralítico, Señor.
Hoy vengo a pedir, Padre Celestial, por aquel Padre Santo que se encuentra, Padre Celestial, atormentado, agobiado por las situaciones de la vida. Hoy en esta tarde, Padre Celestial, ruego, Padre Santo, por aquellos hermanos, Señor, que están postrados, Señor, en esa camilla. Por aquellos hermanos, Señor, que están en Estados Unidos, Padre Celestial. Por mi hermano Chevo, Padre Santo. Reprenda, Padre Celestial, esa parálisis que le ha caído en su cuerpo, Señor. Levántalo, Padre Celestial. Para ti no hay nada imposible, Padre Santo. Obra con poder, obra, Padre Celestial. Tu mano poderosa, Señor, que se mueva, Señor, en ese país de Estados Unidos, Padre Celestial. Y por todos aquellos, Señor, que han sido contagiados por el coronavirus, Padre Santo. Hoy pido por ellos. Ahora pido, Padre Celestial, también, Señor, por este país del Salvador, Padre Celestial. Pido por las autoridades terrenales. Pido por esas madres que están preocupadas por sus hijos, Señor. Por ese padre, Padre Celestial. Por esa familia, Señor, que en este momento hay luto, hay dolor por el llamamiento de un ser querido, Señor. Hoy pido por ellos, Padre Celestial. Por esa madre que está quebrantada de su corazón, Señor. Ahora pido, Señor, también, Padre Celestial, para que tú, Padre Celestial, ayudes también al presidente de la República, Señor. Darle sabiduría y entendimiento, Señor, para que en tu nombre pueda guiar a este país del Salvador, Padre Santo. Bendícelo, Señor, para que este país, Padre Celestial, sea bendecido, Señor. Hoy en esta tarde, Padre Celestial, pido también por los médicos, por las enfermeras, que están también, Señor, luchando, que se están enfrentando, Señor, con esa pandemia en el mundo entero, Padre Celestial. Pido también por aquellos, Padre Celestial, que ya fallecieron, Padre Santo. Pido por aquellas almas que están también en el purgatorio. Hoy ruego, Padre Celestial, misericordia, Padre Santo. Pido también, Señor, en esta tarde, Señor, por mi hermano Mauricio, por su esposa, por sus hijos, por mi hermana Rosa, para que tú me lo bendigas, para que tú me lo guardes. Pido también por mi hermano Oscar, por su esposa, por su hijo. Pido también por la parroquia San José Metalillo, por el sacerdote Eric, el sacerdote Samuel, por el Papa, por los obispos y por cada uno de sus discípulos, Padre Celestial. Pido por las diferentes comunidades. Pido también por mi hermana Jesús, Señor, que está padeciendo, Señor, deficiencia renal. Hoy pido por ella, Señor, para que tú tengas piedad y misericordia, Padre Celestial. Pido también, Señor, por todos aquellos hermanos en la comunidad del Sagrado Corazón. Bendice, Señor, esa comunidad. Bendice al presidio Rosa Escogida. Pido también por la comunidad de Juan Pablo II, San Pedro y San Pablo, Señor. Hoy pido, Padre Celestial, para que seas tú quien bendiga, Señor, a esta comunidad. Ruego, Padre Santo, también por cada uno, Padre Celestial, de estos negocios de Metalillo. Bendice a mis hermanas que laboran en ese mercado, Señor. Bendice, Padre Celestial, en gran manera. Ayúdalas, Padre Celestial, para que puedan ganarse el sustento de cada día. Pido por aquellos hermanos que están siendo amenazados, Señor, en ser deportados, Señor. Tú puedes intervenir, Padre Celestial. Por aquellos, Padre Santo, que el día de mañana van a tener la audiencia, Señor. Tú eres justo, Padre Celestial. Hoy ruego, Padre Santo, tú sabes, Padre Celestial, que muchos de esos hermanos, hermanas, Señor, que están siendo amenazados de ser deportados, también en tu nombre son el sustento de cada familia en este país. Hoy en esta tarde bendice también, Señor, a mi esposa. Bendice a mis hijos. Pelea por ese matrimonio, Señor. Pelea por mis hijos, Padre Santo. Gracias.
oh Jesús de Nazaret. Gracias por esas palabras que pusiste, Señor, en mi boca. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de venir a este canal, Señor. No porque sea bueno, sino porque soy el hombre más imperfecto, Señor. Pero tu misericordia es grande, Padre Celestial. Gracias, oh Jesús de Nazaret. Regálale esa respuesta a ese hermano, a esa hermana, Padre Celestial, que en este momento está pidiendo, Padre Celestial, que en este momento está en sintonía con usted, Padre Santo. Hoy pido, Señor, ahora ruego también a ti, Madrecita linda, porque he reconocido, Madre Celestial, que eres grande en los reinos de los cielos y en la tierra. Cuántos milagros han sucedido también en tu nombre, Madre Celestial. Hoy vengo creyendo en ti también, Madrecita linda. Gracias, bendita de mi Padre. Ayúdanos, Madre Celestial. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias al Espíritu Santo de Dios. Porque todo lo he pedido, todo lo he suplicado al que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios y nuestra Madre, que viven por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no aparte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos amas como de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. Que Dios y nuestra Madre nos bendiga abundantemente.